Muy buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros. La Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, les da a todos y a todas las presentes, sintonizan desde sus hogares en todo el país y el mundo, la más cordial bienvenida a este tercer encuentro con candidatos presidenciales 2016, concebido como un espacio para el diálogo entre la ciudadanía y los candidatos para conocer sus propuestas sobre la seguridad ciudadana y el sistema de justicia. Estamos realizando este acto en el auditorio Horacio Álvarez Sabiñón de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, y se está transmitiendo a través de CDN, Canal 37, así como una cadena de radio y televisión en todo el país. En este encuentro estamos con la presencia del licenciado Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País. Y le acompaña su candidata vicepresidencial, la licenciada Mari Cantizano. Igualmente se encuentra con nosotros el rector magnífico de esta alta casa de estudio, el ingeniero, buen amigo Miguel Fiallo. Y también se encuentra en la mesa principal el licenciado Flavio Darío Espinal, quien es el presidente en funciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. También contamos con la presencia de distinguidos representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes serán los panelistas de hoy. Ellos son el licenciado Gustavo Mejía Ricard, quien es el gerente de Comercio e Inversión de la Cámara Americana de Comercio, la AmCham. El licenciado Osvaldo Oyer, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la ANGE. El doctor Natanael Santana, del Centro Bonó. La licenciada Claudia García, miembro del Comité Ejecutivo del Centro Juan 23, institución coordinadora del Foro Ciudadano. Se encuentra con nosotros también el licenciado Miguel Collado, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Se encuentra con nosotros también el licenciado Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Acción por la Educación, EDUCA. La licenciada Wilmara Vázquez, coordinadora de proyectos del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAN. Se encuentra también con nosotros la buena amiga, la licenciada Josefina Arbelo, coordinadora general de Participación Ciudadana. Se encuentra también la licenciada Lourdes Concepción, quien es vicerrectora de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y finalmente el licenciado Carlos Villaverde Gómez, quien es el director de proyectos de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. Agradecemos su presencia y gran disponibilidad para participar en esta actividad. Y de inmediato, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia, quedó bajo el control de miembros del partido oficial, con lo cual podemos decir que el Poder Judicial
carece de independencia externa, referido a los demás poderes del Estado, pero también de independencia interna. Y resulta que cuando el poder político se acostumbra y le baja líneas para que los jueces fallen de una determinada manera, en este poder se deteriora la autoridad moral y se crea un ambiente favorable para que muchos de los jueces que fallan primero por instrucciones políticas terminan haciéndolo por soborno y por corrupción. Esa, lamentablemente, es la cruda realidad que vivimos en el Poder Judicial de la República Dominicana. ¿Y qué decir del Ministerio Público? Dirigido desde su cabeza por un activista del partido oficial, sometido a las directrices de ese proyecto político, en esa función técnico que es la Procuraduría General y el Ministerio Público del país. Así hemos sido testigos de cómo este funcionario, y este es uno de muchos otros que han actuado igual, de cómo este funcionario, cuando le conviene al interés del proyecto político del presidente reeleccionista, mueve la acción pública y se convierte en un paladín en la lucha contra la corrupción, y cuando no le conviene a ese proyecto, entonces ese mismo funcionario no apela a la sentencia del corrupto que antes persiguió y le deja impune. Y si hubiese duda, preguntémosle por qué está estancado y sigue estancado el expediente de los Tucanos o de las plantas a carbón de Punta Catalina, o por qué no se abre la investigación solicitada sobre las actuaciones de Joao Santana en la República Dominicana, hoy preso por corrupción en Brasil. Es por todo esto que hemos dicho y afirmado, para que no nos llevemos engaños, porque mi rol no es decir las cosas que algunos quisieran oír, sino develar también la realidad que queremos cambiar. No nos llevemos a engaño cuando afirmamos que la democracia en nuestro país sigue siendo una farsa. Y es bueno poner estos puntos de entrada para que entonces podamos comprender y contextualizar todo lo que vamos a hablar sobre el tema de la inseguridad pública, la institucionalidad, la justicia, la democracia en el país. Para enfrentar el serio problema de la inseguridad pública en la República Dominicana, que es algo que nos toca hoy día a todos y posiblemente sea el problema que se ha identificado de mayor preocupación para la población dominicana, que hace que la ciudadanía, el ciudadano y la ciudadana tenga temor de caminar por las calles o de sentarse en un parque. Para eso tenemos que tener una visión y una propuesta integral. Y en ese sentido, la propuesta que hemos planteado desde Alianza País frente al tema de la inseguridad ciudadana es que es necesario e imprescindible extender la mano amiga y solidaria de la prevención. Esto significa que tenemos que atacar la matriz económico y social de la delincuencia, que origina la delincuencia y la criminalidad en nuestro país. Y que cualquiera utilice cualquier cantidad de recursos sin tener que justificar el origen del dinero que se invierte en las campañas. Esta falta de equidad y de transparencia ha dado lugar a que en el país
haya una profunda crisis de representatividad. Muchos de los representantes electos en realidad se representan a sí mismos, a su grupo y pocas veces a las comunidades que lo eligió. Es por eso que se hace imprescindible impulsar esta ley de partido y esta ley de garantías electorales y esta ley electoral. Nosotros creemos y somos partidarios de una modificación a la Constitución, empezando por introducir la Asamblea Constituyente y desde esa Asamblea Constituyente impulsar una modificación de la Constitución que nos permita modificar el actual Consejo de la Magistratura, sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, disminuir la representación de los partidos e introducir representantes de las universidades y de la sociedad civil a fin de evitar que nunca más tengamos un partido-estado, esto es, que un solo partido pueda tener el control absoluto de las altas cortes como sucede hoy día. Por eso también en esa reforma buscaremos fortalecer las formas directas de participación y control ciudadano sobre los representantes. Y creemos en un Congreso unicameral, planteamiento que venimos haciendo desde la fundación de Alianza País, como también el referendo revocatorio. Señoras y señores, en los últimos 50 años hemos sido gobernados por 3 partidos que no han resuelto ninguno de los problemas fundamentales de la nación dominicana y que son responsables de esta falta de democracia, de institucionalidad, del predominio de la corrupción y la impunidad, de la inseguridad y de la violencia, del actual caos migratorio y de nuestra creciente dependencia. Esos partidos y sus derivaciones, luego de 50 años, podemos decirlo, han fracasado en la conducción del Estado y más que ser solución, ellos son parte del problema que tenemos que resolver los dominicanos. Insisto en decir que no hay salida a la actual crisis de la sociedad dominicana a través de esos partidos y de esos liderazgos tradicionales. No importa que le cambien el nombre a sus partidos o que se desprendan y actúen en una coyuntura electoral de manera independiente. No importa las promesas que en tiempos electorales ese liderazgo formule. Son liderazgos hipotecados y comprometidos con las cúpulas de poder tradicional y carecen de verdaderas convicciones democráticas y de real compromiso social, y ahí está la historia de estos 50 años para demostrarlo. Alianza País ha surgido y se construye para hacer una respuesta al fracaso reiterado de esos partidos y de ese liderazgo tradicional. Alianza País está integrada por hombres y mujeres de muchos ciudadanos comunes que sin ser políticos profesionales nos hemos involucrado en la política para cambiar la política. Alianza País cree que un gobierno honesto es posible y necesario. Alianza País cree que es posible hacer realidad el sueño de los dominicanos y dominicanas de hacer de la República Dominicana un país con seguridad, con instituciones que funcionen, un país donde rige el imperio de la ley, un país con un gobierno honesto que maneje con pulcritud y transparencia los recursos públicos. Esa es nuestra razón de ser, ese es nuestro compromiso. Alianza País cree que tenemos que parar la reelección, el continuismo, hacer el cambio político para producir un cambio de rumbo. Por eso les digo a los presentes, a la mujer dominicana, a los jóvenes, a todo el pueblo dominicano, si seguimos repitiendo lo que hemos hecho en estos 50 años, eligiendo a los mismos que nos han robado o que han estado unidos a los que nos han robado, si seguimos haciendo eso, no esperemos cambios. Lo primero es que estamos conscientes que el tema de la violencia de género tiene una matriz de una cultura machista
que hay que desarrollar estrategias no solamente en el plano, de crear los mecanismos legales, sino también hay que desarrollar toda una estrategia que involucra a la escuela, que involucra a la sociedad, en educación de la sociedad y de los derechos de la mujer y del respeto de los derechos de la mujer como persona. Sin eso, con telón de fondo, el problema solamente puntual tiene un efecto, pero no es suficiente. Eso tiene que ser constante. Ahora bien, nosotros hemos planteado dos estrategias que nos parecen importantes y que creemos que dan resultado. En primer lugar, queremos impulsar las casas de acogidas frente a los casos de violencia. No debe haber una provincia, un municipio en el cual no existan casas de acogida para las mujeres que son o amenazadas o que van o han sido objeto de violencia. En segundo lugar, necesitamos además un ministerio público que tenga el instrumental, las herramientas y la capacidad de reacción frente a cualquier sospecha o acción de violencia. Y además hemos planteado un tercer nivel, y es crear los comités de ciudadanos contra la violencia contra la mujer. Porque en las comunidades se oye, se sabe qué hombre está violentando a una mujer o amenazándola. Y entonces esos mecanismos pudieran ser la primera alarma, la primera voz de alarma para detener casos de violencia que, de no actuarse, terminan degenerando en feminicidios y en formas de violencia grave. Bien. A continuación, Josefina Arbelo, Coordinadora General de Participación Ciudadana. Buenas noches. Primero quiero saludar este esfuerzo de Finjus y de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña por poner en el tapete un tema que es de tanta preocupación para la ciudadanía como es la seguridad ciudadana y el sistema de justicia. Usted mencionó en su presentación que uno de los órganos que tienen una labor importante en la seguridad ciudadana es la Policía Nacional y que va a desarrollar con este cuerpo actividades de formación técnica profesional para mejorar su función. Pero también nos gustaría saber cómo usted podría lograr, o sea, qué acciones va a desarrollar para lograr que este cuerpo policial reducir su dispersión en su función y además lograr su desmilitarización. Sí, nosotros incluso hemos planteado que hay que destrujillizar la Policía Nacional, que todavía reproduce muchísimos estilos, prácticas y conductas heredadas de cuando el jefe, de la época del jefe. En eso está enquistada muchas prácticas. Pero nosotros lo que estamos planteando es una transformación total de la Policía Nacional. Ese esquema actual es parte de lo que no nos sirve. Una policía que, aunque se define como cuerpo civil, tiene una estructura militar y funciona prácticamente como una especie de estructura, o no prácticamente, funciona como una estructura militar. Incluso sus rangos reproducen de manera, calcan los rangos militares. Eso no es propiamente una policía como la estamos planteando, como un cuerpo civil de carrera, profesional, entrenado en la prevención del delito y en la persecución, incluso las funciones judiciales que actualmente tiene la Policía Nacional es parte del deslindamiento que tendremos que plantearnos en relación al Ministerio Público. Es decir, hasta dónde llegan esas funciones, porque el que debe tener el monopolio de la investigación en un sistema